En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para financiar el desarrollo del país, consiste básicamente en acabar la corrupción, desterrar la corrupción del país y en aplicar una política de Estado, de austeridad republicana. se anuncia la venta de vehículos oficiales. La fórmula que se está utilizando para el desarrollo del país se basa en la austeridad republicana y el combate a la corrupción. Estos fondos permitirán financiar el desarrollo sin el aumento de impuestos, sin incremento de deuda y sin gasolinazos. Muestra de estos gastos superfluos es el salario que percibía el director del Infonavit, que ascendía a 700,000 pesos mensuales. Anunció que el 23 y 24 de febrero habrá un tianguis en donde se pondrán en venta vehículos. La sede será el aeropuerto de Santa Lucía. Se estima recaudar 100 millones de pesos que serán destinados para la Guardia Nacional. El 26 y 27 de abril se pondrán en venta 76 aviones y helicópteros. La sede de igual forma será en Santa Lucía. La austeridad tiene que aplicar en lo que es superfluo. La austeridad se aplicará en gastos superfluos, en lo que no tiene que ver en el funcionamiento del gobierno para el servicio a los ciudadanos, para la vigilancia. Consiste en eliminar todo lo que no es básico o fundamental, eliminación de plazas duplicadas o excesivas, de los gastos excesivos que significaban los salarios de altos directivos, la disminución del número de asesores y los estudios sin fundamento. Un ejemplo es la eliminación de ProMéxico y su función ha sido absorbida por las embajadas. Todos estos gastos superfluos se han ido eliminando. Es de vital importancia el fortalecimiento de Pemex, por lo que en este sector se realizarán inversiones fuertes y se estima recuperar la producción petrolera de 1.7 a 2.4 millones de barriles para el año 2024. De modo que, en donde existe necesidad de inversión, se realizará todo pensando en el crecimiento y beneficio de México. Los recursos que se ahorran en el robo de combustible se destinarán a Pemex. Se estima entre 40 a 50,000 millones de pesos adicional a la revisión de pago de impuestos. En lugar de debilitarla, se fortalecerá. Secretaría de Marina, que fue la que detuvo a estas embarcaciones. La Secretaría de Marina fue la que detuvo las embarcaciones en Tabasco. Se aseguraron 850,000 litros de hidrocarburos. Esto sucedió cerca del puerto de Dos Bocas. Existe problema de robo de combustible en puertos y plataformas petroleras. Es de vital importancia que se conforme con rapidez el Mando Único y la Guardia Nacional. Esto con el fin de actuar de manera conjunta en todo el país. Es un asunto de falta de pago a maestros estatales, es una responsabilidad del gobierno del Estado. El bloqueo a las líneas de ferrocarril por parte de los maestros estatales por falta de pago de salarios en Morelia es responsabilidad del gobierno del Estado. El gobernador de Morelia se va a una gira de trabajo a Europa y deja sin atender el conflicto. El gobierno federal decidió transferir fondos como anticipo a las participaciones federales para que de este modo el gobierno del Estado contara con recursos para el pago a los maestros. Estos maestros fueron contratados por el gobierno estatal, pero no se reprimirá para la liberación de vías férreas. Todas las investigaciones que están en curso sobre delitos de corrupción, hechos de corrupción, porque dicen los abogados que no hay delito de corrupción, son hechos de corrupción, tienen que continuar. Las investigaciones abiertas deben de continuarse, definirse y castigarse a los responsables, que no existe impunidad. El objetivo es terminar con la simulación. La condena es para el régimen neoliberal por el crecimiento de la corrupción y el incremento de la pobreza. Transparencia Internacional coloca a México con niveles muy altos de corrupción. Los funcionarios gubernamentales representaban los más corruptos a nivel internacional, convirtiendo lo público en privado, desatando los niveles de violencia por el incremento de la desigualdad social. En el sexenio de Salinas fue cuando creció más la desigualdad social en México. Salinas es el padre de la desigualdad social en el país. Si se decide actuar en contra de estos corruptos entreguistas, serán a los líderes, a los expresidentes que, por cierto, siguen defendiendo esta ideología liberal. Les voy a dar un dato y ya ustedes consigan los demás. Sí va a ser una devolución de miles de millones de pesos a la empresa Corona, a la cervecería Corona. La cervecería Corona reclamó la devolución de miles de millones de pesos por concepto de pago de impuestos.
Llevó este reclamo incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esta determinó improcedente esta solicitud. Aunque no todos los ministros votaron en contra, respeta la autonomía de la Suprema Corte. Detalla que gracias a esta actitud responsable fue posible ahorrar dinero. Yo tengo datos de que el peso, les decía yo ayer, se ha fortalecido. El peso se ha fortalecido en 8 semanas como no se había visto en más de 20 años. Crecieron las exportaciones. Hay un superávit comercial en el inicio del gobierno. Existe estabilidad en la bolsa de valores. A pesar de que se decidió aumentar al doble el salario en la frontera, bajó la inflación en diciembre. No ha disminuido el volumen de compra de hidrocarburos. Las aseveraciones de Wall Street Journal y Bloomberg son inexactas. Se avanza con la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Los recursos para este año están ya etiquetados por 50,000 millones de pesos. El objetivo final será dejar de importar la gasolina. 30 de enero. El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el gobierno. El que no presente su declaración de bienes para el 30 de enero como fecha límite no podrá trabajar en el actual gobierno. Por medio de la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción, tendrán autonomía para que no exista tolerancia ni impunidad, para terminar así con el principal problema de México, que es la corrupción. De igual manera, los delitos electorales serán severamente castigados. La corrupción será delito grave, la falsificación de facturas será delito grave, fraude electoral será delito grave, el robo de combustible será delito grave, por lo que es un cambio a fondo. Si logramos que mejoren las condiciones de vida y de trabajo, que haya empleo, que haya ingresos, que se detenga el grave problema de la desintegración familiar. Si se logran sentar las bases del bienestar creando sociedad con valores, si se logra evitar la desintegración familiar, si se logra el bienestar de las familias, si se logra romper el crecimiento de consumo de drogas, se lograrán crear las condiciones para bajar la delincuencia en el país. La mayoría de los reclusos en las cárceles son jóvenes que son también la mayoría de los que pierden la vida a diario. Atendiendo estas causas facilitará el darse la regeneración de la vida pública que permitirá la pacificación del país. Ya estás informado. No olvides darle like a este video y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia de Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.